Muy buenas tardes, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. Esta vez vamos a grabar otro video, pero referente a lo que es la presentación con los verbos s'appeler, avoir y être. Ahorita vamos a ver qué significa. Voy a tratar ya de empezar a hablar en francés y en español, o sea, les traduzco para que se vayan acostumbrando un poquito al idioma, ¿vale? Alors, on va regarder en premier les pronoms. Vamos a ver primeramente los pronombres. Recuerden, ustedes tomen sus notas a como para ustedes se escucha y todo, ¿no? Entonces, el primero pues sería el je. Je. Acuérdense que la E se pronuncia E y la Y se pronuncia je. Entonces, por lo tanto, sería je. Tu, tu. Il, el, on. Aquí les voy a pedir muchísimo énfasis en quitarse el chip inglés. Este de aquí no se pronuncia el, se pronuncia como si fuera un español el, ¿vale? Je, tu, il, el, on. Nous, vous, il, el. Si se dan cuenta, a pesar de que lleva la S, ustedes mismos lo vieron en el video de ayer, no se pronuncian las últimas letras normalmente. Entonces, en este caso, la S no se pronuncia. Por eso es que decimos il, el, y se pronuncia exactamente igual a estas dos de aquí. ¿Qué hace la diferencia? El contexto o el verbo que estés conjugando. Y ahorita vamos a ver. Ahora, je significa yo, tu significa tú, il significa él, significa ella, on y nous significa nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que este se va a conjugar como si fuera il, él. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En Francia es muy rara la persona que utiliza nous. Casi nadie les utiliza nous. Normalmente dice on para referirse a nosotros. Pero ahorita les hago más hincapié en esa parte. Nous significa nosotros, vous significa ustedes o usted, il, ellos, él, ellas, ¿vale? Recuerden, él, ella, no como en chip inglés. Ahora seguimos con el verbo s'appeler. El verbo s'appeler es el verbo llamarse, ¿sí? Nada más así, a manera rápida, tenemos los verbos pronominales, que en español son los que terminan en C. Por ejemplo, bañarse, ducharse, cambiarse, vestirse, etcétera, etcétera. En francés también tenemos esos mismos pronominales, simplemente esta SE se cambia aquí, ¿vale? Van a encontrar algunos verbos que, por ejemplo, empiezan así y se preguntan, entonces, ¿por qué esa PLE no lleva la SE? Ok, se los explico de una vez porque esto es importante para que lo sepan. Este verbo es como si lo tuviéramos así, se appelé. Sin embargo, en francés no se puede escuchar así. Por eso es que cuando termina en una vocal y empieza con, con otra vocal, el verbo, se le quita la E y se le pone un apóstrofe. S'appeler. Por esa razón. Ahora, ¿cómo es el verbo s'appeler? Tenemos el je, que era el de arriba, y se dice je m'appelle, ¿vale? Ojo, ¿por qué m'appelle? Como en español, por ejemplo, decimos yo me llamo, ¿estamos de acuerdo? Yo me llamo. Pues en francés es exactamente lo mismo. El me se utiliza también. Simplemente, como habíamos comentado anteriormente, como empieza con vocal el verbo, se le quita la E y se le pone un apóstrofe y se junta el verbo. Entonces, je m'appelle. Ojo, no se pronuncian estas dos letras de aquí. Je m'appelle, ¿vale? Tu t'appelles. No se pronuncian estas tres letras. Tu t'appelles. Il, el, on s'appelle. Lo mismo, no se pronuncian estas letras. Ojo con esta parte, chicos. Este verbo, que es el s'appeler, se les llama verbo del primer grupo, ¿sí? ¿Por qué es un verbo del primer grupo? Porque los verbos del primer grupo son todos los verbos que terminan en ER, como por ejemplo este. Por lo tanto, todos los verbos que terminan en ER tienen esta terminación que les puse aquí en amarillo. Con je termina en E, con su termina en ES, con il, el, on termina en E, nu, ONS, vous, EZ, il, el, ENT. ¿Sí? Entonces, esto ya, bueno, lo veremos más adelante, simplemente se los adelanto una vez. Todos los verbos del primer grupo se conjugan de esta manera. Alors, on va voir la prononciation. Vamos a ver la pronunciación. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle.
Nous nous appelons. Nous nous appelons. Ojo aquí, hay una regla francesa a la cual se le llama la liaison. Se le dice liaison, que es cuando tú juntas dos palabras. Es decir, perdón, cuando tú terminas una palabra, que una palabra termina en S o en alguna otra consonante y la siguiente palabra inicia con vocal. Ahí se hace una liaison. Es decir, en este caso, como termina en S y la siguiente palabra empieza con A, la S se va a pronunciar como habíamos dicho, como Z. Acuérdense que era como un zumbido de abeja. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Entonces, nous appelons. Aquí está la liaison. Y luego, vous appelez. Lo mismo, porque termina en S y empieza con vocal. Vous appelez. Il s'appelle. El s'appelle. ¿Sí? Aquí si se dan cuenta ya no empecé con ese set, bueno, como zumbido de abeja, por lo mismo de que, pues es el verbo, ¿no? S'appelle. Entonces, esta de aquí, junto con esta de acá, junto con esta y esta, se pronuncian muy parecidos. M'appelle, appelle, 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 porque recuerden que las últimas no se pronuncian. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous appelons, vous appelez, il, elle s'appelle. Ojo con esta parte. En el nu y en el vu se escribe con una L tal cual como aparece aquí en el verbo, ¿sí? Todas las demás, si se dan cuenta, se escriben con doble L. Entonces, nu y vu se escriben con una L, para que tengan cuidado con eso, ¿vale? Entonces, nada más rápidamente, ¿cómo se dice en español? Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, ustedes se llaman, ellos se llaman. Si se dan cuenta, el me, aquí lo tenemos. El te, aquí lo tenemos también. El se, también lo tenemos aquí. Y este se, también lo tenemos aquí. Los únicos que cambian son nosotros nos y ustedes se. Porque esto se vuelve a transcribir esta parte. Entonces, si yo quiero decir, nosotros nos llamamos Juan, yo digo, nous, o escribo, nous nous appelons Juan, ¿sí? O nous nous appelons Juan e Eva. Por ejemplo, el E significa I, ¿vale? Esta E significa I. Nosotros nos llamamos Juan y Eva, ¿vale? Si yo escribo mi nombre, como ustedes ya saben, mi nombre es Saúl Daniel Pérez de la Torre, yo pondría Je m'appelle Saúl Daniel Pérez de la Torre, ¿vale? Si yo digo, él se llama Il s'appelle Francisco, ella se llama El s'appelle Francisca, yo qué sé, Francisca, ¿vale? Entonces, esto con el verbo s'appeler. Ahora bien, pasamos con el verbo avoir. Lo que es este verbo y el être son muy importantes que se los aprendan. ¿Por qué? Porque estos verbos son los que vamos a utilizar casi siempre en el idioma francés. El verbo avoir es el verbo tener, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en español también lo decimos. Yo tengo 23 años en mi caso, yo tengo una mamá, yo tengo un lápiz, etcétera, etcétera. Siempre lo estamos usando constantemente. Entonces, aquí es de ley que se lo tienen que aprender de memoria. Igual en el archivo de Google Classroom yo les puse unos videos que ya saben, me encanta poner canciones de niños. Esta no es la excepción. Así que escúchenla, les va a gustar mucho la canción, se les pega bastante y lo aprenden muy bien. Entonces, tenemos el je. Como habíamos dicho anteriormente, si se dan cuenta, je y esta termina con vocal, esta empieza con vocal. Por esa razón es que este verbo va así, je, ¿vale? Je. Acá el pronombre se pronuncia je, este se pronuncia je, ¿vale? Je. Y es yo tengo. Tu as, tú tienes. Il a, el a, on a. Lo mismo, como estas terminan en consonante y esta empieza con vocal,
Entonces se hace la liaison, la que les había dicho. Y la, el a, ona. Probablemente digan, pero esta no, profe, sí, pero acuérdense que la pronunciación sí, porque esta no se escuchan. Entonces, y la, el a, ona. ¿De acá? Esta es la conjugación del verbo tener con yo. Esta es la del verbo tener con tu. Re, tu, a, y la, el a, ona. No se pronuncia la S, es muda. Lo que hemos dicho la liaison, entonces sería nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, ¿sí? Aquí les hago mucho hincapié, ahorita van a ver por qué. En el ils ont, recuerden que es como un zumbido de abeja, por favor, ils ont, ¿vale? Ellos tienen, ellas tienen. Ahora, lo que les comentaba anteriormente, el on es lo mismo que el nu, ¿vale? Simplemente se conjuga de diferente manera. Es decir, si yo digo, nosotros tenemos un carro, yo voy a decir, yo puedo escribir, on a une voiture, voiture es carro, o puedo poner, nous avons une voiture. Las dos frases dicen exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un coche, nosotros tenemos un coche, ¿vale? Entonces, ¿qué es la diferencia? Cuando yo pongo el on, lo conjugo con il, el, como ven aquí, o sea, esta parte. On a, si yo lo conjugo con u, entonces el verbo también lo conjugo con u, nous avons. Espero que haya quedado claro. Los franceses normalmente utilizan esto, nous. Bueno, yo casi no escuchaba a nadie decir nous avons. Siempre decía, ah, ona, o conjugado con otro verbo. Pasamos a lo que es el vocabulario de la escuela, por así decir, ¿vale? Los accesorios de la escuela, lo que llevamos normalmente. Le puse aquí verbo avoir porque este se conjuga con el verbo avoir. Es decir, yo puedo decir j'ai un crayon. Yo tengo un lápiz. J'ai un crayon. Por lo tanto, este de aquí se pronuncia un. Este es uno, un crayon. Crayon significa un lápiz. Y luego tenemos aquí un stylo. Un stylo. Un stylo. Ojo, no es estilo. Quiten la E, pónganle stylo. Y ojo, no me van a cometer el error porque les aseguro que muchísimo siempre que empieza de nivel. Por eso les digo desde un principio, quítense el chip inglés. No se pronuncia stylo. Eso quítenmelo porque si no les voy a bajar puntos y soy capaz de reprobarlos, chicos. No, no se crean. Pero sí quítenme la parte de la pronunciación en inglés, por favor. Este es un stylo, ¿vale? Y lo tenemos une gomme. Une gomme. El un es para masculinos, sería un, uno. Y une es para femeninos, que significa una. Une gomme, una goma. De ciseaux. De es el plural. No es como en español que decimos unos, unas. De abarca las dos. No importa si es masculino o femenino. De ya te dice que es plural. Y ojo, la S no se pronuncia, simplemente se dice de. Entonces, un crayon, un stylo, une gomme, des ciseaux. Recuerden, ¿cómo tenemos? Ah, esta es otra regla. Cuando la S está en medio de dos vocales y es una sola S, se pronuncia como una Z, de ciseaux. Porque, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Si yo digo poisson, como tiene doble S, ese se pronuncia como si fuera una S normal. Poisson. Este significa pescado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le agrego, si yo le quito una S? Este ya suena como una Z de zumbido y se pronuncia poisson. Ojo, poisson, poisson. Y este significa veneno. Lo que les comentaba ayer, claro, con una... O sea, completamente diferente a lo que me pasó, pero bueno. Este es poisson, este es poisson, ¿vale? Veneno, pescado. Por eso les decía, tengan cuidado porque como lo dicen, significan cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, de ciseaux, ciseaux. Y luego tenemos un cahier, un livre. Recuerden la V apretando los labios. Un livre, une trousse, une trousse. No se preocupen por la R, cuesta trabajo, sí, pero con el tiempo lo van a ir mejorando a través de la escucha, a través de la práctica. ¿Cómo es la R? Como si hiciera una gárgara. ¿Qué hacen cuando ponen agua para escupirla en el lavabo y la hacen?
Pues hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Decimos une trousse. Si ahorita no les sale, no se preocupen, pueden decirlo como trousse, etcétera, como les salga, pero inténtenlo, ¿vale? Y luego aquí tenemos un sacado. Un sacado. Recuerden, yo les digo mucho, escríbanlo como ustedes, o sea, escriban bien cómo se escribe. Y luego escriban como ustedes lo entienden. Yo lo entiendo así, sacado, ¿vale? ¿Qué significa sacado? Mochila. Un crayon, un lápiz, un estilo, una pluma, un gomme, una goma, des ciseaux, unas tijeras, un cahier, un cuaderno, un livre, un libro, une trousse, una cartuchera, un sacado, una mochila. Sac significa bolsa, ¿sí? Do significa espalda. Por lo tanto, es bolsa de espalda, por eso es que es mochila, ¿vale? Un feutre, feutre, ojo, lo de las, ¿cómo se llaman? Los diptongos, lo que ya les habíamos, bueno, lo que habían visto ayer. La E y la U suena E. Un feutre, ¿vale? Un feutre significa un plumón. Y luego tenemos une règle. Aquí ya hay un acento hacia atrás. Me, algunos me preguntaron, profe, ¿y cómo diferenció un acento con otro? ¿Cómo sé? Sinceramente en francés no hay una regla como aquí en español que tenemos sobre esdrújulas, graves, agudas, etcétera, etcétera. Ahí simplemente es practicando. Así es como yo lo aprendí, así es como yo lo sé. ¿Vale? Une règle. Un taille-crayon. Taille-crayon. Un crayon de couleur. Un lápiz de color, es decir, un color. Un taille-crayon, un sacapuntas y un reg, una regla. Es importante, chicos, que se aprendan si es masculino o femenino, por favor, porque sí se utiliza mucho en francés. En francés les gusta ponerle a todo, si es masculino o femenino. Ya después lo vamos a ir viendo, ¿vale? Por eso les hago hincapié desde ahorita. Apréndanse si es masculino o femenino. Hay muchas palabras que es muy parecido al español, pero como vieron hace rato, un coche no es, en francés no es masculino, es femenino, une voiture. Por eso les hago hincapié, por favor. Y luego tenemos, chis, aquí no debe de haber escrito un acento, pero pues bueno, un crayon. Muy bien. Y luego tenemos el verbo être. El verbo être es el verbo to be en inglés o en español, como ya lo sabemos, toda la primaria, toda la secundaria, siempre que tomamos inglés, ser o estar, ¿vale? Entonces, es je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, la liaison, vous êtes, ils sont, elles sont. Ahora bien, yo les decía, hagan mucho hincapié porque vean cómo se escribe el yo tengo y el, no, ellos tienen y el, ellas tienen. Si se dan cuenta, se parecen un poquito. ¿Qué es la diferencia? Uno empieza con vocal, el otro es con S. Entonces, si yo digo ils son como una S normal, yo estoy diciendo ellos son o ellos están. Si yo utilizo ils ont como si fuera un zumbido, ya estoy diciendo ellos tienen, ellas tienen. Por eso les hago mucho hincapié, tengan cuidado con esto. Entonces, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. ¿Vale? Ahora bien, bueno, esta parte como les comentaba, tienen que aprender bien la conjugación de estos verbos. Hay una canción lo mismo en el Google Classroom, les aseguro que se lo van a aprender o sea, con las canciones se van a aprender estos verbos. Tal vez no escribirlos, pero sí a tenerlos en mente con las cancioncitas. Van a ver que todo el cuatrimestre van a estar Je m'appelle, así cantando. Entonces, porfa, escúchenlos. Ahora bien, ¿cómo se van a aprender la conjugación? La única manera es practicando, chicos. Sinceramente, si ustedes no se ponen a practicar en su casa, no van a poder hacerlo, o sea, no se lo van a aprender. Hay algunos que sí, otros que de plano necesitan estarlo escribiendo. Yo les aconsejo que en una hoja estén escribiendo diario, tómense 5 minutos y escriban los verbos tal como se acuerdan. Si a uno lo olvidan, no se preocupen, lo dejan así en blanco, lo estudian y otra vez lo vuelven a recomenzar. De esa manera les aseguro que van a aprenderse los verbos y cómo se escriben, ¿vale? Muy bien, pasamos a lo que es la forma de utilizar el verbo être, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, incluso está en el PDF que está en su plataforma de Classroom, ahí les agregué lo que es esta imagen
y esta de acá. Entonces, es como en español. Yo soy estudiante de mecatrónica, de gastronomía, de química, de TICS, de administración, bueno, desarrollo de negocios, turismo o procesos industriales, ¿vale? Y yo soy mexicano, yo soy mexicana. Vamos a empezar con eso, lo más sencillo. Entonces, en mi caso, yo diría, je suis étudiant de mécatronique, ¿sí? Como recuerdan, les dije que, bueno, soy recién egresado de ingeniería en mecatrónica, por lo tanto, vamos a suponer que todavía sigo teniendo clases, yo diría, je suis étudiant de mécatronique. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, una de nuestras compañeras, Gloria, Nancy, Trejo, quien sea, dice, ah, profe, pero yo soy estudiante de gastronomía, supongamos. Ellas van a escribir, je suis étudiante, ¿sí? Porque étudiante es el femenino, ¿vale? Entonces, ojo, si yo digo, yo soy hombre, je suis étudiant, no se pronuncia la T, je suis étudiant. Si soy mujer, diría je suis étudiante. Ahí sí se pronuncia la T, pero no la E. Je suis étudiante. Recuerden la liaison aquí. Je suis étudiante de mécatronique. Je suis étudiante de gastronomie. ¿Vale? Por eso los puse aquí. Étudiant de mécatronique, gastronomie, chimie. TICS es el más fácil, ese de plano no cambia. Administración d'affaires, es el que normalmente se complican. Administración d'affaires, tourisme y procesus industriel. ¿Vale? Entonces, étudiante de. Ahora bien, si por ejemplo administración de negocios o desarrollo de negocios, que es el que les comentaba, empieza con vocal, por eso es que a un lado les puse étudiant, paréntesis, porque recuerden, si es hombre, lo dejamos hasta aquí, si es mujer, se le agrega la E, y luego puse D apóstrofe. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto anteriormente. Empieza con vocal, termina con vocal, este de aquí. Por eso es que ponemos d'administración d'affaires. Ay, perdón. D'administración d'affaires. ¿Vale? Entonces, para que porfa tomen notas, etcétera. Y si yo, por ejemplo, yo Saúl, hombre, digo soy mexicano, yo diría je suis mexicain. Ojo, aquí es como si dijéramos con, pero un poquito nasal. Ya las nasales las veremos el sábado. Je suis mexicain. Pero ¿qué pasa si yo digo que una de sus compañeras es mexicana? Entonces yo diría, por ejemplo, elle mexicaine. Elle mexicaine. Aquí sí se pronuncia como si fuera así, ken, ¿vale? Je suis mexicain, elle mexicaine. Si una de las chicas dice, ah, profe, pero yo soy mexicana, pues dice, je suis mexicaine, ¿sí? Esto cuando es femenino. Y esto de arriba cuando es masculino, ¿vale? Espero que les haya gustado, chicos. Cualquier duda, con mucho gusto les resuelvo. Porfa, vean el video completo y porfa, hagan los ejercicios que les dejé. Chao, chicos, hasta al ratito.